porque nada, vale la tercera no lo cogen bien. Mauricio Castillo. Bueno, aquí tengo el pendiente de los que no han venido. Ay, la niña va a salir. En latín, en Roma. Aunque hasta ahí, ¿verdad? Hoy en día se habla más el italiano, hay varias lenguas, el inglés y muchos, como dice usted. Que antes Roma era una ciudad muy adinerada, ¿no? Muy rica, Sí. y entonces llegaba mucha gente. Se conocía más, pero se hablaba más en latín. Por eso usted ve que el Papa, es necesario que el Papa hable latín. El Papa hable latín, es necesario. Es uno de los requisitos que uno, para poder llegar a postularse como Papa, o para ser ya cardenal, tiene que saber por lo menos 12 lenguas, 12 idiomas, ¿no? Aproximadamente. El cardenal de Honduras en esas andaba. Hoy como que ya sabe más. Eso yo lo supe durante que yo estaba en la universidad, me acuerdo. ¿Verdad? Pero para postularse, para cardenal, después de obispo, el cardenal tiene que ir ascendiendo en todos los aspectos, en conocimiento, en lenguas, ir conociendo más lenguas, ¿verdad? Porque esto es muy importante, porque tienen que traducir, hablarlo a sus personas allá, al latín, porque mucha gente quedó con esa tradición, en latín. Ajá. Claro, muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿a qué lengua lo tradujo? ¿A qué lenguas tradujo él? Arameo, griego, hebreo. Muy bien. Eso es lugar y fecha entonces. Ahí terminamos. Quiero decirles también, hay un pasaje en Marcos 15:21, anoten. Marcos 15:21 es una evidencia que él estaba escribiendo este libro en Roma, cuando él menciona el padre de Alejandro y de Rufo. Esa frase lo hace como una evidencia sólida de un origen romano. Evidencia sólida de un origen romano. Menciona la frase él, el padre de Alejandro y de Rufo. Marcos 15:21. Luego, y con esto terminamos ahí, luego en Romanos 16:13, Romanos 16:13 menciona que Rufo era miembro de la iglesia en Roma. Menciona que Rufo era miembro de la iglesia en Roma. Que Rufo no era también muy quedado. Pero eso fue allá en Roma, ¿verdad? Muy bien. Ahí terminamos con lugar y fecha. Me quedan 5 minutos. Tenía muchas cosas que decir. Vamos a ver. Continuamos con propósito de Marco. Otro punto, otro tema del sílabo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. ¿No hay pregunta? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver, sigamos. Propósito de Marcos, como otro punto. El pueblo a quien Marcos habló, a los romanos. Se dirige a los romanos. Escríbanlo. Marcos se dirige a los romanos. Presentó al Salvador, al Hijo de Dios, Marcos se dirige a los romanos como el Salvador. Sí, y lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, de tal manera que fuesen ganados para Dios.
de tal manera que fuesen ganados para Dios. El mensaje, no escriban, eso no lo escriban. Pónganme atención, porque de esto también es muy importante que pongan atención. El mensaje oral de Marcos, yo no sé por qué siempre se me mete Pablo. El mensaje oral de Marcos a los romanos los inquietó, como que les llamó la atención, tanto que le dijeron a Marcos, los romanos le dijeron a Marcos, ¿sabes? Danos ese mensaje que nos has dado, danos por escrito. Le dijeron a Marcos, danos por escrito, porque el mensaje recibido de Marcos, verbal, ellos les inquietó tanto al saber de Jesús, que Jesús es Salvador del mundo, Salvador, Jesús es aquí, Jesús es allá, Jesús aquí, Jesús allá. Entonces les inquietó tanto que le dijeron los romanos, danos ese mensaje que nos has dado, dánoslo por escrito. ¿Para qué? Para repasarlo, le dijo, una y otra vez. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Los romanos queriendo repasar la historia, el ministerio de Jesús, una y otra vez, por escrito. Por esas razones fue que Marcos escribió el Evangelio de San Marcos. Miren, entonces, el escribir, pongan esto, escriban. El escribir el Evangelio de Marcos fue en respuesta, el escribir el Evangelio de Marcos fue en respuesta a una petición, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos fue en respuesta a una petición de los romanos. Se conmovieron tanto los romanos con el mensaje de Marcos, que le dijeron, eso lo necesitamos por escrito mejor, para leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez. Qué interesante, me gusta esto. Para repasarlo. Muy bien, hasta ahí con ese tema. Con el propósito de Marcos, me quedan 2, 3, 1, 2. Pero como el otro maestro no ven eso. De verdad, está interesante lo de Marcos, pero ustedes van a querer descansar. ¿Le damos? Tema de Marcos, ligerito. Tema de Marcos. Yo no sé ustedes, pero yo, los puntos importantes yo los escribo en rojo. Me gusta a mí escribirlo en rojo. Yo uso mi lápiz de 4 colores, porque yo todos los uso, a veces para diferenciar. Para diferenciar. La respuesta. O rojo es para hacer resaltar algo más importante a veces. Bueno, pero eso es cada quien, por eso yo no les estoy exigiendo. El tema de Marcos. El tema principal de Marcos, escriban, el tema principal de Marcos era presentar a Jesús. El tema principal de Marcos era presentar a Jesús como el siervo del Señor. ¿Cómo se dirigía a Jesús Mateo? Rey. Ajá. Ahora vemos que Marcos se dirige a Jesús como el siervo del Señor. Esto de presentar, escriban, a Jesús como el siervo del Señor, atrajo a los romanos. Atrajo a los romanos, quienes tenían
poca preocupación por la profecía. Por la profecía hebrea o por la filosofía griega. Porque el siervo del Señor a los romanos, atrajo a los romanos quienes tenían poca preocupación Por la profecía por hebrea. la profecía hebrea o sí, hebrea y la filosofía griega. A ellos no les interesaba nada de eso. El siervo del Señor es mencionado en Isaías. ¿Y quién era Isaías? Profeta, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, profeta. Entonces, en Isaías 42:1, 42:1, 53:1 al 11. Los romanos se interesaron en lo que hace un siervo y no en lo que dice. Los romanos se interesaron en lo que hace un siervo y no en lo que dice. En otras palabras, no las palabras, sino en lo que miraban, ¿verdad? Hechos. En los hechos que miraban. Eso les interesó. ¡Ah, que sanó un endemoniado! Esos son hechos para ellos. Y no eran las palabras de cualquiera, no. Ellos se interesaron un siervo. Si Jesús era el siervo, entonces les interesó los hechos de Jesús, lo que hizo Jesús. Eso les llamó la atención a los romanos. Muy bien. El punto culminante y el resumen de Marcos es Marcos 10:45. Marcos 10:45. Ese es el punto culminante. O ahí está todo el resumen del Evangelio de San Marcos. Cuando dice, ustedes lo buscan después, ahí está en el libro, se lo leo yo, no lo escriban. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso era lo que le llamó la atención a los romanos. Miren, Es como un versículo clave, ¿no? como un versículo clave, el centro de ese Evangelio de San Marcos está aquí. El resumen de todo el Evangelio de San Marcos, Marcos 10:45. Tomen nota de eso. Muchas preguntas de examen. Interesantes. Cosas que no sabíamos, ¿verdad? Pero que estamos sabiendo. Que uno no lo olvida. No tiene por qué. Tienen que leerlo. Lean, mis amados. Eso es escrito. Léanlo, repásenlo. 5 minutitos y vuelvan a repasar. Y un día ustedes van a una enseñanza aquí, con la mente, sin escrito. Con solo la mente. Marcos era así. Un día yo quiero escuchar a uno de mis hermanos dando una enseñanza de Marcos. ¿Por qué no? De eso sale una enseñanza rica, mis hermanos. De eso sale una enseñanza, pero deliciosa de Marcos. Muchas, no vemos la historia de un apóstol, de un escritor de los libros de la Biblia. No, es raro. Pocas veces damos un énfasis, un así.
Les quedan 10 minutos para que vayan al recreo. Vamos a dejar las consideraciones especiales de Marcos para la otra clase. Leanlas, solamente les dejo de tarea, les dejo de tarea. Lean las consideraciones especiales de Marcos, que está aproximadamente en la página 99, por ahí, 98, 99, 99. 99, ¿verdad? Sí. Bueno, léanla, solo léanla y la vamos a ver así rapiditamente el próximo lunes. Amados, salgan al recreo, salgan al descansito. ¿Estuvo buena la clase hoy? Muy bueno. Hoy sí aprendí. Sí, ¿verdad? Sí me gusta a mí. Para que aprendan. No venir solo a leer, no que a aprender. Correcto, no es bueno solo leerles el libro. Sí. No entrar en detalles, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de lo que fue el libro. Muy bien, hijos. Pueden respirar. Sí, como veía, dice, como chivo. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque usted, oh Dios, nos permite estar aquí en este lugar, poder, oh Dios, aprender un día más. Padre celestial, rogamos en el nombre de Jesús, que sea usted, Cristo bendito, que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos, Cristo de la gloria, atesorar, oh Dios, esta clase de hoy. Dame bendición en la vida de mis hermanos, Padre, abre su entendimiento, abre su corazón, que puedan entender y comprender la clase, Cristo de la gloria. Solo usted, Señor, es el único que permite, Padre, y capacitarnos cada día, mi Dios, aleluya. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios, amén. Apaguemos los teléfonos o bajemos el volumen. Vamos a ver la clase de hoy. Quedó pendiente, de la clase anterior, quedó pendiente un tema, que son las consideraciones especiales de Marcos. Consideraciones especiales de Marcos. Vimos mucho de Marcos. En la clase anterior. Vamos a refrescarnos la mente. A ver, hermana Olguita, refresquenme por favor, recuérdenme porque a mí ya se me olvidó la clase anterior. Ya somos dos, pero ya con el hermano Rosalío, dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no es muy fácil, ya con la mentalidad de 3, pues como que nos hagamos recordar un poquito más. Okay. Vamos a ver. El Evangelio Marcos, de San Marcos, él escribió a los romanos. a los romanos, ¿por qué razón? Sí. ¿Por qué razón él escribe a los romanos? Permaneció por un tiempo. ¿Cómo llegó él a Roma, hermana Rosalía? ¿Cómo llegó a Roma, hermana Marita? Llegó a Roma. ¿Sí? Caminando. ¿Por qué quedó ministrando ahí? Porque Pablo lo dejó ahí. Ajá, pero ¿cómo llegó a Roma, hermano? ¿Se acuerda usted cómo llegó a Roma? Creo que tal vez me acuerdo. A ver, díganos. Porque parece que él, cuando él estudió allá y entonces después tenía como... Por un tiempo, algunos escritos, algunos libros de historiología referente a Marcos, un tiempito solamente dicen que estuvo él allí, ¿verdad? Porque era muy acomodado, entonces podían mandarlo a estudiar allá y entonces se preparó en algún punto. Pero llegó a Roma porque surgió la casualidad de que Pablo estaba preso en Roma. Entonces él llegó a visitarlo. Tomen nota de eso porque son preguntas de exámenes. Son preguntas, mire qué sencillo los agarré.
Se los agarró. Yo tampoco dije que no me pregunte, dije yo. Y es sencillo, por eso es muy importante, mis hermanos, que los puntitos así, yo siempre les digo, tomen nota, tomen nota, tomen nota. ¿Qué conmigo, papá? Tomen nota de esto. ¿Por qué razón llegó Marcos a Roma, hermana Irma? No me preguntes. O así como que vienen así como... La lluvia. ¿Saben qué pasa? Eso pasa porque no leen, hijos. Lean, mis amados. No agarren esos cuadernos y esos libros solamente el día que vienen a la clase. No lo agarren. No lo agarren solamente el día. Estoy seguro que llegan y ¡pran! Ponen todo allá. En una división o en qué sé yo. Pero digo, ¿saben por qué? Porque a mí me pasaba. Llegaba a las 11:30 de la noche después de las clases y digo, le decía a mi esposa, yo no quiero ver esto ahorita, nada. Llegaba poniendo todo. Entonces yo lo comprendo, no lo critico, lo comprendo por esa parte, pero cambié ese hábito que tenía de ir a llegar a la noche a la casa y tirar todo y no verlo hasta el día de la clase. Yo cambié. Dije, no es posible. Porque cada vez que llegaba a la clase pasaba lo mismo. El maestro nos preguntaba y no hallábamos qué contestar. Y yo lo felicito porque se mantiene un grupo. Nosotros éramos 35 y la primera semana quedamos 15. La primera semana. Yo los felicito a ustedes y sigan adelante. Y nos graduamos. 6. Y los 6 hermanos decimos gracias a Dios. Yo no me quiero correr, hasta No. gateando, pero yo quiero Así es. Mente positiva quiero yo. ¿Verdad, hermano Guillermo? Pero aunque me gateando, Mirábamos la clase anterior para los hermanos que acaban de venir. Acerca de Marcos. Yo no me recuerdo mucho de Marcos, hermano Guillermo. Refresquenos ustedes la mente acerca de él. Díganos algo. ¿Qué nos puede decir? A ver, jefe, ayúdenle. No, necesito refrescar también. ¿Ve lo que les digo? En el libro de Marcos, a Marcos, o sea, en el Nuevo Testamento a Marcos se le menciona 3 veces como Juan Marcos. Ajá. Y 5 veces como Marcos y... ¿Es cierto eso, hermano César? Lo que él está diciendo. ¿Es cierto? Juan Marcos. ¿Ah? ¿Es cierto lo que dicen ellos dos, hermano? El primer punto yo creo que sí está acá, los dos, no estoy seguro. O sea, ¿no se recuerda usted? En el segundo. Ah, bueno. 2 veces como Juan. ¿Cuántas veces como Juan Marcos? 3 veces. 3 veces. Tengo ya tres respuestas. Aquí dicen que 2. 3 veces con los dos nombres. y ahora se te Como Juan Marcos, ¿cuántas veces entonces? 3. Como Marcos. 5. Y los dos nombres, como Juan. 2. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿a quién le escribió Marcos, hermano Guillermo? No me le ayudes. Hermano Freddy, ¿a quién le escribió Marcos? ¿Quiénes fueron sus oyentes? No me le digan. ¿A quién escribió la carta Marcos, el Evangelio de Marcos? A los judíos. No, señor. Lamento decírselo, pero no, señor. Mateo escribió ¿a quién? A los judíos. Ajá. No me digan. Hermana Irma, ¿quién escribió Marcos? No, porque usted ya estaba. No, yo no había dicho, yo no sé. Hermano Junior, que no estaba. ¿A quién escribió Marcos? ¿Puedo ratificar la pregunta? Perdón. A los romanos. A los romanos. Amén. Hoy sí, señor. Hoy sí, señor. Yo le hago una pregunta a usted. A ver. ¿En qué idioma está escrito Marcos? ¿En qué idioma?
estaba escrito Marcos, hizo, tradujo de griego a latín, de arameo a latín y de hebreo a latín. ¿Verdad? Él me está preguntando a mí. Oiga bien, él me está preguntando a mí. Está bien, muy bien. No, si lo hizo por saber, lo felicito. Si lo hizo por recordarse, también. Si lo hizo por preguntarme, lo felicito por ese reto. Muy bien. Lo hizo para hacer. Por cualquiera de las tres cosas, muy importante. Está bueno. A ver, Marcos escribe a los romanos. ¿Y por qué llegó Marcos a Roma? Para visitar a Juan. ¿A quién? Pablo estuvo preso en Roma. Una vez liberaron a Pablo y Pablo se fue. ¿Qué quedó haciendo Marcos ahí? ¿A quiénes, hijo? ¿Cómo? ¿Pero a quiénes? Por supuesto que eran romanos. ¿Pero a quiénes? ¿Verdad? A los convertidos, a los cristianos en Roma, hijos. A los cristianos en Roma, pongan mucha atención, lean, y eso ahí lo tienen. Lo tienen en el libro también. No me tocan los libros, hijos, no me los tocan. ¿Verdad? La semana pasada vinieron. Bien. Me mencionó tres nombres, arameo, griego, hebreo. Sí. Y Marcos, ¿qué nombre? No me lo vayan a decir, hermano. Marcos, ¿qué nombre es? ¿En qué idioma está Marcos? Hermano Dimas. No me acuerdo. ¿En qué idioma está Marcos, hermana Irma? ¿En qué idioma está Marcos, hermano Gabriel? ¿En qué idioma está Marcos, hermano Mauricio? Marcos, latino. En latín. 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 Idioma latín. Idioma latín. Marcos. Y Juan, hermano Freddy, ya que me levantó la mano, Juan, ¿en qué idioma está? Marcos era sobrino de Bernabé. Sí, pero la pregunta es, ¿en qué idioma está Juan? Latín. No, señor. Vamos a ver, hermano Dimas, ¿en qué idioma está Juan? Yo te veo con ganas con la mirada que me hacía. No. Vamos, Marcos. Juan. Ya vimos Marcos, ya me dijeron que Marcos es nombre latín. Ahora Juan, ¿en qué idioma está hermana Carmen? Todas esas que yo les estoy haciendo preguntas de examen, hijos. Bendito Dios. Ay, Dios mío. Es un nombre hebreo. Me gusta hacer estos repasos, porque esto ya lo vimos. No. Repasitos, miren, y después ustedes nunca se les olvidar. No, estoy seguro que no. Nunca se les olvidar. Muy bien, sigamos pues, las consideraciones de Marcos hoy. Siempre vamos a hacer esos repasitos porque veo que son necesarios. Muy necesarios. Esos repasitos, porque aprenden ustedes y aprendo yo nuevamente. Muy bien. Dentro de las consideraciones especiales de Marcos está que al estilo literario de Marcos está de la siguiente manera. Pongan atención. Según el estilo literario quiero decir que especifica acción. Marcos es un evangelio de acción. Pongan eso. Marcos es un evangelio de acción. Porque vimos en la clase anterior que a los romanos les interesaba más lo que el siervo hacía. ¿Cómo? A ver, esa es otra pregunta. ¿Cómo miraba o cómo presenta Marcos a Jesús? Ah, muy bien. Entonces, a los romanos les interesaba más
les interesaba ver lo que un siervo hacía y más y menos les interesaba saber o historia de él. ¿Verdad? ¿Me entienden eso? Querían ver acción, ¿no? Ellos querían ver acción. Por eso Marcos no se complicó la vida, fue práctico y escribió este evangelio de acción. O sea que él presentó hechos de Jesús. Hechos de Jesús. Pocas parábolas se encuentra en Marcos. Parece que iban escribiendo conforme lo que iba sucediendo, ¿verdad? No. Porque según lo que yo estuve viendo, que Ana que recortando, lo que él dice que lo usan como en presente, como Ajá. que estaban... Pero fue el estilo que él usó. Ese es el estilo de él. Muy bien, entonces, y algo que lo tomó él, esto lo tomó de un ayudante colaborador de él. Cuando el libro de ustedes verde, es el libro verde, menciona mentor. Pedro. Mentor es porque es alguien que está allí como respaldándole, como dándole ideas. Hazlo así, mira, es una idea mejor, te va a salir bien, hazlo. Y ese pueblo lo que necesita es así, así, así. Y así vas a lograr éxito. Algo así. Y por eso es que se le acredita bastante A Pedro, los hechos de Marcos, los escritos de Marcos, se le acreditan a él. Su vocabulario es similar al de Pedro. Su vocabulario. Igual pasó con Lucas. El vocabulario de Lucas es similar al de ¿quién? Al de Pablo. Parece que como él escribía lo que Pedro hablaba. Él escuchaba muy bien, o sea, fue un siervo que escuchó y percibió y le ayudó a él, lo puso en práctica. Y anduvo junto con Pedro y con Pablo. Ok, muy bien. Entonces, decíamos que Marcos entonces es un evangelio de acción. Marcos comunica incansablemente y asombrosamente la actividad de Jesús. Por eso es un libro de acción. ¿Por qué? Escriban. Porque comunica ¿a quiénes? A los romanos. Comunica. Es un libro de acción, perdón, es un evangelio de acción porque comunica incansablemente la actividad de Jesús. Por los hechos, ¿verdad? Ajá. La actividad de Jesús, ¿verdad? Sí, la actividad de Jesús. ¿Verdad? Por lo que Jesús hacía. ¿Cómo digo? Porque comunica. Comunica incansablemente. ¿Qué quiere decir incansablemente? Sin parar. Permanente, ¿verdad? Permanente. Incansablemente la actividad de Jesús. ¿Verdad? Y su propio estilo era que él era breve, abrupto o específico, Civil y no muy directo al grano. vívido, breve, abrupto, vívido, ¿cierto? En la primera I, que varía, ustedes solo le ponen punto, es vivido, diferente a vívido. Vívido no es lo mismo que vivido. Aquí también vamos a aprender reglas de ortografía. Sí. Otra cosa, que nunca usen Dios con D mayúscula. D minúscula. Perdón. Nunca usen Dios con D minúscula. Siempre D con D mayúscula. En cualquier escrito, hasta en los textos del teléfono. Y es bueno la cercanía. Y lo de vivirlo también. ¿Ah? Lo de vivir y de otra. Ajá. No, yo siempre lo... El estilo de Marcos era que era breve, abrupto, vívido. Eso indicaba que él iba directamente al grano. En otras palabras, ¿cómo podemos decir eso? Concreto. Conciso, concreto, verídico, al punto, como dice Jorge Ramos. ¿Estamos claros?
Marcos está constituido por 678 versículos. Anótenlo. Marcos está constituido por 678 versículos. O lo constituyen 678 versículos como usted quiera ponerlo. De la manera que usted le entienda. ¿Cuánto qué? 678, digo. 6, 7, 8 versículos. Eso tiene Marcos. Más de 40 veces él menciona enseguida. ¿Es eso lo que dice ahí? Enseguida. Enseguida. Más de 40 veces, así escribo yo abreviado, más de 40 veces utilizó la palabra enseguida. Como 150 veces, utiliza el presente histórico. Presente histórico. Pero ¿cómo puede ser histórico un presente? ¿No creen, no ven como que hay contrariedad? Presente histórico. Ajá. Porque histórico es algo pasado, ¿verdad? Histórico es algo Nada como se pasado. está pasando en el momento. Presente histórico. Como 150 veces utiliza presente histórico. Significado esto, presente histórico, que él presentaba una narrativa o una narración o un hecho de Jesús de una forma vívida, de una forma vívida. Por ejemplo, da una frase: al ver Jesús la fe de ellos vívida. Ese es un ejemplo. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad? Él presentaba lugar, algunas veces presentaba lugar. Otro ejemplo, al oír esto Jesús, primer ejemplo, dije, al ver Jesús la fe de ellos, al ver yo que entró a través con una bolsa, es porque va a haber algo de comer. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, al oír esto Jesús, ¿verdad? Dos ejemplos. Al ver y al oír. O sea, él, como que estaba Jesús ahí con él, hablando, viendo lo que estaba diciendo, viendo lo que estaba viendo en la fe de aquellos individuos. ¿Verdad? Al ver y el otro. Oír. Entonces esto le llamamos, ¿cómo dijimos a eso? Presente histórico. Presente histórico. Algo que pasó, pero que lo hace de una forma vívida. Yo le digo, descríbame simplemente qué quiere decir presente histórico. Vívida. ¿Qué me puede decir usted, hermano Gabriel? Ya lo vimos ahorita. ¿Qué se narra? De una forma Vívida. vívida. Presentó los hechos de Jesús de una forma vívida. Vívida. O sea, como
Como que si él lo está viendo, ¿qué está diciendo? Que Jesús escuchó. Como que si él lo está viendo. Que Jesús vio. Como que si él estaba ahí. Vívida. No vivida. Vívido. Menciona la palabra vívido. Vívido. Díganlo todos. Vívido. 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 Porque vivido es uno y vivido Vivido es uno. Y con acento en la primera I. Sigamos. Sí, la mayoría de la mayoría vive con esto, vive Dios con Dios. ¿Qué le dicen Dios con Dios? Marcos utiliza doble negaciones. Pongan. Marcos utiliza doble negaciones. Recuerden, estamos viendo las consideraciones especiales de Marcos. Una de las consideraciones especiales es que Marcos, escriban, utiliza doble negaciones. Dobles negaciones. ¿Qué significa esto? ¿Para hacer qué? Dobles negaciones. ¿De negar? ¿Está hablando de negar ahí? Marcos utiliza dobles negaciones. Ya vamos a darle a eso. Para darle énfasis a la narración. Para darle énfasis. ¿Qué quiere decir darle énfasis? Resaltarlo. Resaltar una narración, una narrativa, un detalle. Para que de esa forma su mensaje fuese más interesante, diferente, llamara más la atención, ¿verdad? Marcos utilizaba dobles negaciones para darle énfasis a algo, para darle énfasis a un detalle de Jesús, un punto específico. ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿Qué dijimos que era presente histórico? Sí, mira, un hecho. Muy bien. Ahí terminamos con el primero, que es según el estilo literario de Marcos. Era el estilo de Marcos, ¿verdad? Estilo de Marcos. Hoy, el contenido del Evangelio de Marcos. Contenido. Contenido de Marcos. Esa flecha quiere decir Marcos. Yo me ahorro. Contenido de Marcos. Marcos es uno de los evangelios breves y cortos. ¿Usted sabe cuántos capítulos tiene? 16. 16. Por eso de pocos capítulos que tiene, por el poco material que tiene, se le puede llamar que es breve. Marcos tiene el 7% de material propio. ¿Qué significa eso? 7% de material propio, o sea, original o singular, como lo dice allá en Mateo. 7%, mire qué poco. O sea, es como que repite más. Copió mucho. Sí. Pero tomó mucho de Pedro. Y el 93% es el material común o recopilado. 93% recopilado. 7%, hijo. Sí. Muy importantes los datos. Si quieren, enróllalo con rojo, envuélvalo en rojo, píntelo de rojo, como quiera, pero un color que le llame la atención. El contenido de Marcos, su material fue de un 7% propio y de un 93% recopilado. Ese es el contenido de Marcos. De su contenido podemos decir que tiene
50 versículos peculiares. 50 versículos peculiares. Dicho sea de paso, anoten esa palabra como para investigar. Peculiar. Sí. Entonces, 50 versículos peculiares. Dentro de esos 50 versículos peculiares tiene 2 milagros peculiares. El sordomudo y el Ajá. de Bethsaida, ¿no? 2 milagros peculiares. Que son la curación del ciego de Bethsaida. Escriba. Y la curación del sordo mudo. Milagros peculiares. Por eso me van a averiguar la palabra peculiar. La curación de él. Sordo del ciego de Bethsaida y la curación del sordo mudo. Los 2 milagros peculiares de Marcos. Son casi iguales. El ciego, no, Eso están en el 7%. el ciego de Bethsaida y la curación del sordo mudo. ¿Es lo mismo sordo mudo con ciego? No. Bethsaida. Ajá. También solo tiene 2 parábolas peculiares. Del portero y el... 2 parábolas peculiares. Para. Entonces en la segunda A. Cuando yo le dije, que él tenía su nombre latino, cuando al comienzo, Marcos, Ajá. Está bien. Seguir. Marcos solamente tenía 2 parábolas peculiares. Una, anótenla. La semilla que germina. el portero. 2, el portero. Este es escritor de ese libro verde, es bien así específico, como que utiliza un vocabulario ¿El quién? ¿El otro? común, para que lo entendamos todos. ¿El 2 cuál es? La 2 es el portero, no el portero del Real Madrid. El portero. No, el portero, ya. Mira, averígüenlo allá en 13, 34, el 37. Como dijo, Vamos. antes de decir las 2 palabras, mamá. El que Marcos tenía 2 parábolas peculiares, solamente 2 parábolas peculiares. Una es, ¿cuál, hermano Oscar? La semilla que germina y la otra el portero. Amén, muy bien. Eso es en cuanto a su contenido. Otro de las especificaciones Otro punto es la relación de Marcos con Pedro. Miren, vamos a ver la relación de Marcos con Pedro. Relación. Ese es otro punto. Sí, el 1. Dentro de lo que estamos viendo las condiciones, consideraciones especiales. Este es el número 3. Relaciones de Marcos con Pedro. Todo nombre de persona escriban la primera letra en mayúscula. Vayan aprendiéndolo. Muy importante, nombres de ciudad, nombres nombres importantes, nombres personales, que la primera letra mayúscula. Y vamos cambiando nuestra forma de escribir. Yo sé que ustedes ya tal vez lo saben todos,
pero es importante, a veces nos olvida. Se me olvidó. De todo. ¿Verdad? La relación de Marcos con Pedro. ¿Qué relación tuvo Marcos con Pedro? Ahorita lo vamos a ver. Dice el libro que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, o Marcos en sí, tomó mucho de Pedro, ¿verdad? Y que algunos lo consideraron, en aquellos tiempos lo consideraron el Evangelio de Pedro. Fue considerado el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué se le llamó? Y aquí está la pregunta. Y esto quiero que anoten. ¿Por qué se llamaba el Evangelio de Pedro? ¿Lo anotamos? Sí. ¿Por qué Marcos se le llamó el Evangelio de Pedro? Anótenlo. Por su buena influencia para con Marcos. ¿Por qué Marcos se le llamó el Evangelio? De Pedro. La respuesta. Por su buena influencia. Por su buena influencia. Yo le cambio mucho a los escritos del libro para que sea más claro. Por su buena influencia. O sea, influyó mucho en Marcos, pero esa influencia fue buena. ¿Verdad? ¿Ah? ¿No entiende? Por su buena influencia para con Marcos, ¿verdad? A Marcos, la influencia de Pedro para con él, con Marcos. Y cuando Marcos acompañó a Pedro, otro puntito, ahí mismo, otro renglón. Y cuando Marcos acompañó a Pedro, tomó por escrito sus mensajes. Tomó por escrito, miren qué importante es. Cuando uno anota, no solo oye, porque cuando uno oye se le olvida. Tomó por escrito sus mensajes. Esto no lo anoten. En 1 Pedro 5:13, Pedro se refiere a Marcos como su hijo, miren. En 1 Pedro 5:13, Pedro se refiere a Marcos como su hijo. Además, en Hechos 12, dice que Pedro era bien conocido en casa de Marcos, pues era visitante asiduo de su casa. Era visitante asiduo. ¿Qué quiere decir visitante asiduo? Regularmente llegaba. Ahí pasaba, ahí comía. ¿Verdad? No andaba viendo. Ajá. Sí. Fue intérprete. Interpretaba muchos de los escritos de Pedro. Entonces captó muchas cosas buenas de Pedro. O sea, influyó mucho en él. Muy bien. Ahora ya con eso terminamos en cuanto a las consideraciones especiales de Marcos. Ese punto ya está visto. Ahora vamos a ver el resumen de Marcos. Según el resumen de Marcos, algo muy importante que tomen nota es que, ya se los dije, Marcos es el Evangelio de acción. ¿Por qué es el Evangelio de acción, hermano Freddy? Concreto, tiene que ser concreto, efectivo. Ajá. ¿Por qué es el Evangelio de acción, hermana Vilma? Ah. ¿Por qué es el Evangelio de acción, hermano Ronaldo? Porque muestra muchas de las actividades que hacía ¿Quién? Jesús. Ajá. Pero también porque a los romanos, ¿qué pasaba con los romanos? Les llamaba la atención cómo actuaba el siervo, pero que la palabra siervo tiene que leer. No, yo necesito que me den respuestas así como concretas también. A ver,
¿Por qué se le llama el Evangelio de acción? Lo vimos, lo acabamos de ver. Los romanos no creían en las profecías. Porque a los romanos les interesaba más Especial de la acción de un siervo que más historia de un. A ellos no les importaba, no interesaba ni historia, filosofía, ni nada por el estilo. Si eran lectores, ellos leen mucho. Inclusive a petición de ellos. Ajá. Y les llamó la atención cuando Marcos empezó a predicar. ¡Ah! Miren, y lo presentó como un siervo. Un siervo hizo esto. Entonces le dijeron a él, dánoslo escrito, ese evangelio que tú estás predicando, dánoslo por escrito. Para nosotros repetirlo una y otra vez, ¿verdad? Se lo ganó más al hacerlo. Creyeron. Ese mensaje de Cristo no lo habían escuchado los romanos en ese entonces. Muy bien, entonces hago énfasis en ello. Marcos es el evangelio de acción. Ahora bien, él hace, en el inciso 1, la presentación del siervo del Señor. Ahora les presento al siervo del Señor. ¿Cómo? De manera apresurada, esto no lo escriban. De manera apresurada, Marcos presenta algo muy importante de Jesús, y es su ministerio, o sea, el ministerio de Cristo, sin mencionar algunos puntos como la preexistencia. Oiga bien, ¿qué apresurada fue la enseñanza de Marcos, al enseñar a los romanos acerca del ministerio de Jesús? No mencionó, y eso sí lo escriban, Marcos no mencionó la preexistencia, ni el linaje. Escribo esas dos cosas. No mencionó la preexistencia, ni el linaje. Coma. Marcos no mencionó la preexistencia, el linaje, el nacimiento, ni los primeros años de Jesús. En otras palabras, no da una ¿qué? Eso. Así. En otras palabras, no presenta una genealogía, Marcos. Mateo lo presentó. El nacimiento, ni los primeros años de Jesús. Porque su interés era presentar, escriban, porque su interés era presentar lo que el siervo había hecho, y no de dónde provino, y no de dónde él provino. Lo que el siervo había hecho, y no de dónde provino el siervo, ¿verdad? Por eso es un evangelio de acción. Acción. Yo le pregunto en el examen, ¿por qué se le llama un evangelio de acción a Marcos? Dígame. Porque va al grano. Porque va al grano. ¿Por qué más? Que presenta lo que el siervo había hecho. ¿Ah? Porque presenta lo que el siervo había hecho. Ajá. No de dónde provino. Ajá. Porque a ellos les interesaba, a los romanos les interesaba saber eso. Muy bien. Más los hechos que las palabras, ¿verdad? Correcto. Eso querían ellos escuchar. Y no de dónde provino. Este es un punto muy importante. Marcos, como estamos hablando de Marcos, dice que la palabra Marcos la utilizamos muchas veces. Marcos fue breve. Esta flecha quiere decir que fue breve.
breve. Sí. Marcos fue breve. Tanto y como que lo llenaba de curiosidad porque les iba diciendo algo sucedió enseguida, y eso como que los romanos les llamaba la atención. Sí, temas muy importantes como ministerio de Jesús, bautismo, tentación. Escriban esto. Marcos es tan breve que presenta temas muy importantes como ministerio de Jesús, todo de Jesús, etc. Relacionado a esos temas, Marcos lo hace, oiga bien, en 13 versículos solamente. Marcos lo hace resumido, tan breve era el Evangelio de Marcos, mire. Lo resumió en 13 versículos. Lo resumió en 13 versículos. Fue breve, al grano, como dijo el hermano Freddy. Específico, concreto. Esto es así, Jesús es así, esto y esto fue así. Claro. Claro. Estos temas muy importantes, él los resumió y utilizó 13 versículos. Caso contrario, que Lucas dice que utilizó 183 versículos. Mire qué diferencia. Lucas utilizó 183 versículos. Lucas se tomó más tiempo en dar detalles. Marcos no. Marcos fue claro. Porque no le interesaba a los romanos saber más historia, sino hechos reales. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí terminamos con el inciso 1. Inciso 2 rápido también. Nosotros vamos breves también. Inciso 2. La manifestación. Primero, ¿cuál era el primero? Presentación. La presentación del siervo del Señor. ¿Cómo lo presentó el siervo del Señor? Marcos, de una manera breve. En la presentación del siervo del Señor, Marcos lo hizo de una manera breve. Tan breve fue que los puntos específicos los temas específicos de Jesús acerca de la tentación, el bautismo y su ministerio, lo hizo resumido en 13 versículos. No se les olvide esto, mis hijos. No se les olvide. Caso contrario, el caso de Lucas, que en esos mismos puntos lo utilizó en 183 versículos. Casi mucho contrario, mucho diferente. Inciso 2, la manifestación del siervo del Señor. Muy bien, la manifestación. La manifestación del siervo del Señor. Punto número 2. La manifestación del siervo del Señor. Dice así. Ya Marcos recapitula del ministerio de Jesús, no lo escriban, recapitula del ministerio de Jesús cuando aproximadamente ha pasado un año. Recapitula del ministerio de Jesús cuando ha pasado aproximadamente un año. Primeramente, él habla del llamamiento de los 4 pescadores. Luego continúa narrando una cantidad de milagros de Cristo. No, esto no me lo escriban, solo estoy dándoles información, que ahí está en el libro también. Yo lo tengo en otras palabritas para más entendible. Por ejemplo, esto sí lo van a notar, muy importante.
Los 4 milagros que habla, hablando de una cantidad de milagros de Cristo, entre ellos, por ejemplo, la curación de un paralítico, la curación de un paralítico, la curación de un paralítico, Los milagros de... la purificación de un leproso, la curación de un leproso, purificación de un leproso, perdón, entre muchos más. Esos solo son 2 de los milagros, acerca de los milagros que Marcos menciona de que Jesús hizo. Esos 2 milagros, entre muchos más, demuestran La curación del leproso. esos 2 milagros, entre muchos más, demuestran la autoridad de Cristo. Entonces esto lo vamos a resumir así, brevemente también. Repito, estos 2 milagros y mucho más demuestran la autoridad de Cristo. Entonces yo tengo acá, la autoridad de Cristo es igual a una serie de milagros. En otras palabras, una serie de milagros que Marcos describió, eso les dio a conocer a los romanos su autoridad. Entonces, la manifestación del siervo del Señor fue que lo presentó por sus hechos, ¿verdad? Y sus hechos fueron, entre sus hechos estaba ¿qué? ¿De qué habló Marcos? Entre sus hechos, ¿de qué habló Marcos? ¿De Jesús? Los milagros. Sus milagros. Y eso al él presentar los milagros de Jesús realizados, estaba dándoles a conocer la autoridad de quién, De Cristo. sobre toda enfermedad, sobre toda cosa, que él tenía autoridad sobre todo, tiene y tendrá. Muy bien, esa es la presentación, ahí termina, breve. Quería terminar el libro de Marcos, tengo 5 minutos. Inciso 3. O sea, estos puntos son no muy profundos. Inciso 3. El inciso 3 es el rechazamiento. El rechazamiento. ¿De quién? Del siervo. Ajá. En otras palabras, ¿a quién rechazaron, Herbert? A Jesús. El rechazamiento del siervo del Señor. Aquí Marcos presenta también brevemente, igual que los otros evangelios, hace énfasis en la última semana de vida de Jesús. No me lo escriban todavía, esto no escriban. Escuchen, y eso lo tienen en el libro. Aquí Marcos hace, igual que en los otros evangelios, hace énfasis a la última semana de Jesús. Estamos hablando del rechazamiento del siervo del Señor. En este tiempito, a la última semana de vida de Jesús. También culminando con la crucifixión. Entonces, ahora lo vamos a resumir. El rechazamiento, escriban, el rechazamiento del siervo del Señor lo describe Marcos
Rechazamiento con Z, ¿verdad? Ajá. El rechazamiento hacia el Señor lo describe Marcos, principalmente en la última semana de vida de Jesús. Si quieren, hablar en algunas palabras para que sean la última semana de vida de Jesús, culminando con la crucifixión. Eso es una. Si yo le digo en examen, hábleme algo acerca del rechazamiento del siervo del Señor, ¿qué me podrían decir? Se basó en lo que escribimos la última semana del Señor hasta su crucifixión. Hasta su crucifixión. Entonces, Marcos narra el rechazo de Jesús, pero se enfatiza desde la última semana, desde inició todo su martirio, hasta culminando con su crucifixión, ¿verdad? Y su muerte. De qué cosa que hacían los milagros. Además de eso, ¿verdad? Marcos narra también la entrada triunfal. ¿Ustedes saben la entrada triunfal? ¿Sí, la entrada de Jerusalén? Ajá. Marcos narra la entrada triunfal. ¿Cuál es la entrada triunfal? A ver, oí algo, me dejé en duda. ¿Cuál es la entrada triunfal? Cuando va entrando a Jerusalén. Ah, esa es la entrada para que triunfal. pase su pollito. Cuando entró a la ciudad de Jerusalén, pasó a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y esa fue la entrada triunfal, como rey, en el que iba en un pollino. Mas ellos no lo aceptaron. Pero él narra lo que pasó Jesús allá. Se los narra a los romanos. El arresto de Getsemaní, los juicios de Cristo y otras más que hacen conducir a la muerte, ¿verdad? Entonces el rechazo se basaba así, en eso. El arresto de Getsemaní es una indicación de su rechazo. Cuando lo arrestaron es porque no estaban de acuerdo. ¿Qué es un rechazo? Que no lo aceptaban, ¿verdad? Que no aprobaban lo que él hacía. Entonces lo arrestaron. También pongan eso, sí. También Marcos presenta la muerte de Cristo como la más. También Marcos presenta como la muerte de Cristo como la más grande obra, del siervo del Señor. Felicito a los que lo pusieron en rojo porque ese es un punto muy importante. Como la más Grande obra del siervo del Señor. Yo les pregunto en el examen, ¿cuál fue la más grande obra que Marcos presenta? Pero se habla en el 10:45 que el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por muchos. Ese es el versículo clave de Marcos. Yo me salté. Yo me salté. Ese era el número 5. El rechazamiento era el número 5. Ay, discúlpame, mis hermanos. Yo le había puesto el 3 y después ese era el... Sí. No, pero como se dijo que lo estaba cambiando, yo le escribí rechazamiento o la oposición. Yo digo, estoy hablando del 5. Sí, por eso que le está diciendo, también decían Pero, que su milagro lo hacían en obra de Satanás. Enumérenlo como 5. Enumérenlo ese rechazamiento como 5.
Enumeren. Aunque Porque la oposición fue que los, la oposición que era... los milagros Yo nativos digo, no ¿por qué fue de... estoy hablando del enriquecimiento si eso fue despuesito? Era la oposición. O si quieren, indíquele con un ojo. Esto es punto 5. Pero ahí está ¿Ah? Está 4. Ay, sí, yo ando perdido. Se puso nervioso. Ahí está. Pero ya vimos el inciso 5. Entonces vamos con el inciso 3. Vamos a volver atrás. La oposición. La oposición. Ahí me disculpan. No fue mi intención. Está disculpado. Yo le di vuelta al cuaderno así. Yo lo tengo así. Y le di vuelta y agarré la parte de hoja de acá. Pueden castigarme. La oposición es el punto 5 número puntos 3. más en el examen. No le voy a hacer esa pregunta en el examen por eso. Ahí nos vamos a quedar. No vamos a ver el punto número 3 porque ya son las y 35. Nos vamos a ver el punto 3 que va a ser breve, el 4 y el 6 para la siguiente clase. No terminamos Marcos hoy. Pero miramos algo de Lucas después. Claro. Necesitamos ver El Lucas. lunes vamos a ver Lucas, el parte. Sí. Breve vamos a ver los 3 puntitos que nos faltan. El inciso 3, el 4 y el 6. Y aquí está suficiente para el examen. ¿Solo de ahí? Sí. Y falta Lucas y Juan para el examen. Marcos, Lucas y Juan. ¿Lo va a dar, hermano? ¿Lo va a dar ahora un cuestionario? Sí, ahí le voy a dar el cuestionario. De hecho, ya lo vamos a ir elaborando. Es un cuestionario de 20 preguntas Está bien. y unas 15 de preguntas de examen. No, dígame. ¿Verdad? ¿Pueden ir al break? Ajá. ¿Alguna pregunta? Se puede porque así uno Sí. ¿Verdad? ¿Entendieron todo hoy? Sí, todo bien. ¿Estuvo claro? Como en gloria. Lucas. Y después está una pañita. ¿Lo entendió hoy? Yo veo que les gusta exámenes, les gusta cuestionario, les gusta todo eso. Les encanta. Bueno, pues sí, Tanta cuchilla. No, Bueno, vamos a entrarle de lleno porque tenemos temas pendientes de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué es lo que quedó pendiente? No. No, las 3, las 4 y las 6 parece. Marco incompleto. Iba a las 3, pero por las 3 vimos las 5. Por las 3 vimos las 5, entonces tengo pendiente las 3, las 4 y las 6. 3, 4 y 6 tenemos pendientes. Vamos a ver. A mí me gusta hacer resumen. A mí me gusta hacer resumen. Vamos a bajar los teléfonos, el volumen, vamos a orar y damos las gracias a Dios. Orémosle dándole gracias a Dios. En 2 minutos oremos, hermanos. Amén. Padre que mueres en los cielos, te doy gracias, Cristo de la gloria, porque nos permite estar acá, Señor, con cada uno de mis hermanos, Cristo bendito. Le ruego en el nombre de Jesús que sea usted, Padre, tomando en cuenta, Dios, el sacrificio de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Oh Espíritu Santo, dótanos de tu poder, dótanos de tu capacidad, dótanos de ti, Señor. Queremos aprender, oh Dios, en esta hora, Padre. Bendiga a mis hermanos, Cristo, en el nombre de Jesús. Dérame bendiciones por tus hijos, Padre. Amén y amén. Sean bienvenidos. Vamos a ubicarnos en la clase de hoy, ¿verdad? En mi clase. Olvídense del Pentateuco. Olvídense ahorita del Pentateuco por un momento. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Estamos viendo qué evangelio. ¿Qué evangelio estamos viendo? Marcos. Marcos fue enseñado o fue descrito a quiénes? Romanos. A los romanos. ¿Con qué propósito?
para demostrar ¿A ellos qué? lo que Cristo hizo. Los hechos de Jesús, Ajá. porque para ellos era más importante lo que hacían, no lo que decían. Lo que hacían, no lo que decía quién. El siervo. El siervo, correcto. Y Marcos presenta a Jesús como El siervo. el siervo del Señor. ¿Es cierto eso, hermano Limas? ¿Es cierto lo que ellos dicen o es mentira? ¿El qué dijo? Ah. Es cierto lo que el hermano Mauricio mencionó ahorita de que Marcos presenta a Jesús como el siervo. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto? Dígame por qué. Porque está escrito, así es. Porque está escrito, porque así es. ¿Por qué, hermano Rosalí? Porque así, bueno, en los 3 libros cada uno Tiene le nombró, tienen distinta forma de llamar a a Jesús. Jesús, correcto. Y entonces Marco optó por llamarlo siervo del Ajá. Señor. Y eso creería los romanos. Porque los romanos estaban les interesaba lo que el siervo hacía, ¿no? Sí. ¿Fue escrito en base a qué, hermano Guillermo Marcos? ¿Fue escrito en base a qué? En base a ¿En base a qué se escribió Marcos Marcos? en base a los hechos vividos, a los hechos de Vívidos. Cristo. Y él expresaba acerca de o sea, él los narraba como De una forma viviente, Ajá. como que si lo estaba viviendo. de una forma vívida. ¿Qué significa una forma vívida, hermano Enrique? Vívida. Ajá. Es algo como ¿cómo es? Como que estoy ahí, que está pasando ahorita, ¿no? Pero que es un hecho Pasado. histórico. Histórico. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Mira. También alguien que dice ahí que él, como un tema principal es que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate común. De ahí la palabra que se dice, el siervo del Señor. Muy bien. Un punto que se me escapó. Fue el 3, el 4 y el 6. Vamos a ver, vimos el 1, vimos el 2 y del 2 nos pasamos al 5. Entonces hoy vamos a ver el 3, la oposición al siervo del Señor. Vamos a resolver estos 3 que me faltaron. Muy bien. Con esto terminamos Marcos y luego entramos a Lucas, porque Lucas viene con todo también. Dice, la oposición al siervo del Señor. En esta sección Marcos continúa, no copien esto, yo les voy a decir cuándo copien. En esta sección Marcos continúa relatando los poderosos hechos de Cristo. En el tiempo, en el periodo de la oposición, o sea, cuando narra la oposición en contra del siervo del Señor, Marcos, entonces él está relatando los poderosos hechos de Cristo. También nos muestra la poderosa y creciente oposición al Señor Jesús. Cuando decimos la poderosa y creciente oposición, ¿qué queremos decir, Oscar? Cuando quiere decir cómo. Cuando menciona la poderosa y creciente oposición a Jesús, Bueno, ¿qué quiere decir eso? que no lo aceptaban y por ello, o sea, el no aceptarlo, eso iba creciendo cada vez más. Iban en contra, tratando de hacerle la vida. De eliminar la popularidad de Jesús. Creían que lo hacía con el poder de Dios. Eso es muy importante. Ese es el punto que quiero que me escriban. El primer punto, en primer lugar, vemos que la acusación se basaba, la oposición. Sí. La oposición al siervo del Señor, escriban, la oposición al siervo del Señor se enfocaba criticando a Jesús, acusándole de que hacía los milagros
Dios lo bendiga, pastor. que hacía los milagros en nombre de Satanás, con el poder de Satanás, perdón, acusándole de que hacía los milagros con el poder de Satanás. Eso es cuando él hizo la sanación del ciego, sordo, mudo, algo así. Ajá, que lo hizo, Que él hizo eso y desde entonces empezó ya la crítica constante hacia él. Entonces él ya dejó de hacer estos milagros y se retiró para orar, para incluir a los discípulos, porque ya desde ahí ya casi empieza el camino para la crucifixión. Ajá. Ejemplo o cita bíblica está en el 3:22 al 30. Esta es la cita bíblica. Entonces, le criticaron acusándole de que hacía los milagros con el poder de Satanás. Muy bien. Porque no se van a acusar, no lo pueden ver. Mauricio Castillo. Bueno, aquí tengo pendientes los que no han venido. Ay, la niña va a salir. En latín, en Roma. Aunque hasta ahí, ¿verdad? Hoy en día se habla más el italiano, hay varias lenguas, el inglés y muchos, como dice usted. Es que antes Roma era una ciudad muy adinerada, ¿no? Muy rica, Sí. y entonces llegaba mucha gente. Se conocía más, pero se hablaba más en latín. Por eso usted ve que el Papa, es necesario que el Papa hable latín. El Papa habla latín, es necesario. Es uno de los requisitos que uno, para poder llegar a postularse como Papa o para ser ya cardenal, tiene que saber por lo menos 12 lenguas, 12 idiomas, ¿no? Aproximadamente. El cardenal de Honduras en esas andaba. Hoy como que ya sabe más. Eso yo lo supe durante que yo estaba en la universidad, me acuerdo. ¿Verdad? Pero para postularse, para cardenal, después de obispo, el cardenal tiene que ir ascendiendo en todos los aspectos, en conocimiento, en lenguas, ir conociendo más lenguas, ¿verdad? Porque esto es muy importante, porque tienen que traducir, hablarlo a sus personas allá, al latín, porque mucha gente quedó con esa tradición, en latín. Ajá. Claro, muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿a qué lengua lo tradujo? ¿A qué lenguas tradujo él? Arameo, griego, Muy bien. Eso es lugar y fecha entonces. Ahí terminamos. Quiero decirles también, hay un pasaje en Marcos 15:21, anoten. Marcos 15:21 es una evidencia que él estaba escribiendo este libro en Roma, cuando él menciona el padre de Alejandro y de Rufo. Esa frase lo hace como una evidencia sólida de un origen romano. Evidencia sólida de un origen romano. Menciona la frase él, el padre de Alejandro y de Rufo. Marcos 15:21. Luego, y con esto terminamos ahí, luego en Romanos 16:13, Romanos 16:13 menciona que Rufo era miembro de la iglesia en Roma. Los inquietó, como que les llamó la atención, tanto que le dijeron a Marcos, los romanos le dijeron a Marcos, ¿sabes? Danos ese mensaje que nos has dado, danos por escrito. Le dijeron a Marcos, danos por escrito, porque el mensaje recibido de Marcos, verbal, ellos les inquietó tanto al saber de Jesús, que Jesús es Salvador del mundo, Salvador, Jesús es aquí, Jesús es allá, Jesús aquí, Jesús allá. Entonces les inquietó tanto que le dijeron los romanos, danos ese mensaje que nos has dado, dánoslo por escrito. ¿Para qué? Para repasarlo, le dijo, una y otra vez. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Los romanos queriendo repasar la historia, el ministerio de Jesús, una y otra vez, por escrito. Por esas razones fue que Marcos escribió
el Evangelio de San Marcos. Mire, entonces, el escribir, pongan esto, escriban. El escribir el Evangelio de Marcos fue en respuesta, el escribir el Evangelio de Marcos fue en respuesta a una petición, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos fue en respuesta a una petición de los romanos. Se conmovieron tanto los romanos con el mensaje de Marcos, que le dijeron, eso lo necesitamos por escrito mejor, para leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez. Qué interesante, me gusta eso. Para repasarlo. Muy bien, hasta ahí con ese tema. Con el propósito de Marcos, me quedan 2, 3, no, 1, 2. Pero como el otro maestro no ven eso. De verdad, está interesante lo de Marcos, pero ustedes van a querer descansar. ¿Le damos? Tema de Marcos, ligerito. Tema de Marcos. Yo no sé ustedes, pero yo, los puntos importantes yo los escribo en rojo. Me gusta a mí escribirlos en rojo. Yo uso mi lápiz de 4 colores, porque yo todos los uso, a veces para diferenciar. Para diferenciar. La respuesta. O rojo es para hacer resaltar algo más importante a veces. Bueno, pero eso es cada quien, ¿verdad? Yo no les estoy exigiendo. El tema de Marcos. El tema principal de Marcos, escriban, el tema principal de Marcos era presentar a Jesús. El tema principal de Marcos era presentar a Jesús como el siervo del Señor. ¿Cómo se dirigía a Jesús Mateo? Ajá. Ahora vemos que Marcos se dirige a Jesús como el siervo del Señor. Esto de presentar, escriban, a Jesús como el siervo del Señor, atrajo a los romanos. Ya, atrajo a los romanos, quienes tenían poca preocupación por la profecía. Por la profecía hebrea o por la filosofía griega. Porque el siervo del Señor a los romanos, atrajo a los romanos quienes tenían poca preocupación por la profecía hebrea. La profecía hebrea o hebrea y la filosofía griega. A ellos no les interesaba nada de eso. El siervo del Señor es mencionado en Isaías. ¿Y quién era Isaías? Profeta, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, profeta. Entonces, en Isaías 45 menciona que Rufo era miembro de la iglesia en Roma. El que Rufo no era también muy quedado. Pero eso fue allá en Roma, ¿verdad? Muy bien. Ahí terminamos con lugar y fecha.
Me quedan 5 minutos. Tenía muchas cosas que decir. Vamos a ver. Continuamos con propósito de Marcos. Otro punto, otro tema del sílabo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. ¿No hay pregunta? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver, sigamos. Propósito de Marcos, como otro punto. El pueblo a quien Marcos habló, a los romanos. Se dirige a los romanos. Escríbanlo. Marcos se dirige a los romanos. Presentó al Salvador, al Hijo de Dios, Marcos se dirige a los romanos como el Salvador. Sí, y lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, de tal manera que fuesen ganados para Dios. De tal manera que fuesen ganados para Dios. El mensaje, no escriban, eso no lo escriban. Pónganme atención. Porque de esto también es muy importante que pongan atención. El mensaje oral de Marcos, yo no sé por qué siempre se me mete Pablo. El mensaje oral de Marcos a los romanos, 1, 42:1, 53:1 al 11. Los romanos se interesaron en lo que hace un siervo y no en lo que dice. Los romanos se interesaron en lo que hace un siervo y no en lo que dice. En otras palabras, no las palabras, sino en lo que miraban, ¿verdad? Hechos. En los hechos que miraban. Eso les interesó. Que sanó un endemoniado. Esos son hechos para ellos. Y no eran las palabras de cualquiera, no. Ellos se interesaron un siervo. Si Jesús era el siervo, entonces les interesó los hechos de Jesús, lo que hizo Jesús. Eso les llamó la atención a los romanos. Muy bien. El punto culminante, sí, escriban, el punto culminante y el resumen de Marcos es Marcos 10:45. Marcos 10:45. Ese es el punto culminante. O ahí está todo el resumen del Evangelio de San Marcos. Cuando dice, ustedes lo buscan después. Ahí está en el libro. Se lo leo yo, no lo escriban. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso era lo que le llamó la atención a los romanos. Miren, Es como un versículo clave, ¿no? como un versículo clave.